enseñanza de esta mañana lleva el nombre de la conducta del ser humano. Le puse este nombre porque pues aquí va incluido los dos sexos. Porque como todos sabemos, hermanos, Dios no hizo muchos sexos ni tampoco dejó algo abierto como para pensar que posteriormente podría haber otro sexo más u otros más. No, Dios todo lo que hizo lo concluyó y no hay cambios en la palabra del Señor. Bien, así es que la enseñanza de esta mañana es la conducta del ser humano y bueno, pues nosotros que estamos aquí en esta mañana, pues también tenemos una conducta, un comportamiento, cada uno de nosotros, sea varón o sea mujer, y pues no podemos, hermanos, cambiarlo, no podemos hacer otra cosa, bien, pero estudiamos la palabra de Dios con el propósito, pues de que todo se desarrolle conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo establecido por Dios. Así debe de ser. Nadie debería de actuar, de comportarse distinto a como está en la palabra del Señor. Y bueno, pues Dios nos hizo igual o iguales a Él, con pensamiento, con razonamiento, personal, con esa capacidad de decisión. Pero el Señor pensó y dijo, no, pues deben de hacer lo que yo les mando. Y ese fue el pensamiento de Dios. No de que pues pueden hacer lo que ellos quieran, no, tienen que hacer. La capacidad que yo les di es para que me honren, para que me glorifiquen, no para que me deshonren. Así es que, hermanos, bueno, pues en esta mañana vemos aquí personas mayores, personas pues más jóvenes y jóvenes, adolescentes que tienen toda una vida por delante, ¿verdad? Tienen unos 60 años o 70 años todavía por delante que deben de pensar en honrar y en glorificar a su Creador. Y los que estamos aquí, los que también nos ven en línea, pues también debemos de honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial, porque ahora Él es nuestro Padre. Ahora Él es nuestro, pues no únicamente nuestro Creador, sino el que nos ha dado un nacimiento nuevo y que tenemos que mejorar nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Bien, y hermanos, y yo quiero que comencemos juntos, los que tengan su Biblia, los que gusten, pues abrirla, para eso la traemos, ¿verdad? Para eso traemos una Biblia pues física, no virtual. Todos debemos de traer, si usted quiere traer dos Biblias, tráigala, la física y la virtual, porque pues transmitimos en Face, y los que traen a veces su celular para mandar un saludo a los que están en línea, háganlo, hermanos. Pero procuren no estarlo usando para otras cosas. Yo creo que a menos que sea necesario, úsenlo, ¿verdad? Pero si no, pues vamos a estar pendiente, vamos a concentrarnos en la reflexión de la palabra de Dios. Entonces, pues usted seguramente muchos tienen una Biblia descargada en su celular, pero es importante que traigamos nuestra Biblia física. Esta sí no podemos tener ningún problema de que llegue un momento que algo pase y no podamos utilizarla, ¿verdad? Siempre estará ahí. Bien, pues hermanos, nos vamos a
al libro de Génesis, al primer capítulo, versículo 1. Les decía yo, si quieren usar o ir a abrir sus Biblias para ver este pasaje, pues háganlo. Pero la mayoría sabe este versículo, ¿verdad? Es el primer versículo de las Escrituras, el primer capítulo también. Estamos haciendo un pequeño recordatorio de lo que hemos visto. ¿Se acuerdan que hemos, la primera vez, compartí, todos nosotros pensamos, reflexionamos en que hay un creador? Amén. Está bien, ya somos cristianos, no es una duda, pero es algo que nosotros tenemos que recordar, porque pues queremos alimentar nuestra alma, queremos mantenernos dentro de ese mundo de Dios actual, no olvidado, ¿verdad? Que como pasa el tiempo, a veces hasta uno pierde pues, de dónde viene, su genealogía, pierde todos los lazos familiares y se queda solo en el mundo, ¿verdad? Pues seguramente no está solo, no está sola, pero porque como no se ha preocupado en saber, en conocer a sus familiares, llega el tiempo o sus padres no le enseñan, no lo llevan, no les dicen, pues mira, estos son tus familiares, estos son tus primos, estos son tus tíos. Se pierde, hermanos, se pierde esa familia, y uno dice, no, pues sí tuve o tengo, pero ya no los conozco. Entonces, por eso estamos nosotros estudiando juntos, repasando las Escrituras, para que no nos olvidemos, hermanos, que hay un creador, el que creó todas las cosas, como lo dice aquí en la Biblia, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y punto. Él lo creó, no hay ningún otro creador. Él sabe de qué manera lo hizo, y qué bueno por todos aquellos que investigan de qué manera se creó este mundo. Adelante, Dios no prohíbe, no dice, no, esto es un secreto, esto es algo mío y no investiguen. No, hermanos, todo está libre. Y qué bueno por aquellos que hacen descubrimientos, que llegan a la conclusión de cómo se formó, pero al final lo creó Dios. Porque si sacamos a Dios y decir, no, aquí no hubo un Dios creador, pues están mal. Y estamos mal, o están mal todos aquellos que en algún momento pensaran que no hubo un creador, que no hay un Dios. Bien, entonces vemos aquí que hubo un creador. Estamos recordando lo que ya vimos. También, ¿de qué otra cosa les hablé? De que después de ese creador, Él dejó su palabra. Él no creó y dejó a las personas y se fue o se olvidó de ellos, no, sino que, hermanos, dejó su palabra también para que la conociéramos, para que la estudiáramos, y esa palabra es la Biblia. En todo tiempo la palabra de Dios ha permanecido. ¿De qué manera? Pues bueno, de muchas maneras, pero la palabra de Dios ha estado en esta tierra, ha estado con el ser humano y sigue estando con nosotros hasta hoy, y es las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces, hermanos, pues aquí, si nosotros leemos, encontramos mucha información de lo que Dios hizo, ¿verdad? Yo pudiera decir que es un resumen bastante, pues, lo más importante que hay aquí en las Escrituras. Pero
de aquí podemos hablar de todo y podemos conocer todas las cosas que el Señor ha hecho. Bien, entonces, hermanos, pues aquí en las Escrituras vemos también en el versículo 31 de este capítulo. ¿Y qué nos dice aquí? Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y dice, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Pero hermanos, lo que yo quiero que juntos tomemos en cuenta y que se quede en nuestro corazón, es que aquí dice que y vio Dios todo lo que había hecho, y ¿qué dijo? Aquí cometí un error, aquí no lo hice bien, no, pues aquí todavía me faltó. No, vemos que nos dice que Dios vio todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Eso es algo que no se nos debe de olvidar. Eso lo debemos de recordar, hermanos, de que Dios no hizo ninguna cosa mala. Todo lo que había hecho bueno, y no nada más bueno, como a veces decimos, está bueno, es regular, sino que dice que era bueno en gran manera. Amén. Muy bien, pues también, hermanos, vemos que dentro de esa creación creó al ser humano. Y vemos en el capítulo 1, versículo 26 y 27, ¿cómo lo creó? No en el sentido de qué material utilizó, sino en el sentido moral, en el sentido intelectual, en ese sentido. Dice aquí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? De esa manera nos hizo el Señor, hermanos. Pues es un gran privilegio ser en esa hechura, en esa imagen de Dios. Y entonces, hermanos, pues, ¿qué podemos decir? Pues que no nos hizo de alguna otra manera, sino como Él es. Y una de las características, uno de los dones y una de las tantas cosas de alguna manera que queramos llamarle, la Biblia nos habla de que Dios es amor. Otra de las cosas de las que nos habla la Biblia también es de que es perfecto, que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente. Hermanos, y nosotros tenemos cualidades de Dios. Él no dijo, no los voy a hacer a mi semejanza, a mi imagen. Es demasiado grande, es demasiado importante, los voy a hacer diferentes. No, hermanos, aquí el Señor dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así es que Dios nos honró y Dios espera que nosotros le honremos también. Dios espera que nos comportemos, porque tenemos toda la capacidad para hacerlo como Él se comporta, ¿verdad? Bien, decente, responsable, ¿sí? Así Dios quiere que también nosotros, hermanos, lo seamos. Bien, entonces también Dios, cuando nos creó, pues puso una regla, hermanos, puso una regla. No nos hizo y nos dejó pues sin un límite, sin una ley, sin algo
que nosotros digamos, pues Dios no puso límite. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 16 y 17, dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios estableció un límite. Todos hablamos de la libertad, de el libre albedrío que Dios nos dio, es verdad, pero Dios puso este límite, amén. Él puso este límite. Y bueno, pudiéramos decir entonces, ¿por qué fue violado? Precisamente por la libertad que Dios dio al hombre, al ser humano, de obedecer o desobedecer, podría hacerlo, tenía esa libertad, pero no era la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, bueno, pues podemos pensar en que Dios ha puesto un límite. Hay un límite hasta hoy. Muy bien. Bueno, hermanos, pero pues antes también, pues Dios creó los seres celestiales. Creó todo, ¿verdad? Todo, seres celestiales, obras materiales, al ser humano. Y nos dice aquí en Génesis 2, versículo 1 y 2, dice aquí, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Amén. Los cielos es todo lo que nuestros ojos contemplan en el cielo, allá arriba, ¿verdad? Que no le vemos un fin, ¿verdad? Aún los que han viajado a través de las naves no han encontrado el fin. Aún a través del telescopio, a través del robot que anda en el universo, no han llegado a decir, ya vimos el fin. No. Así es que aquí nos dice que fueron pues acabados, ¿qué? Los cielos y la tierra. Nosotros estamos en la tierra. El ser humano está en la tierra y podemos contemplar en las noches, ¿verdad? Cuando el sol es ocultado de nuestros ojos por una parte de la tierra. Cuando la tierra se pone enfrente, pues del sol, nos toca la sombra y se hace la noche y podemos ver las estrellas en el cielo. Nuestro sol está alumbrando todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, así como nuestro corazón, desde que Dios nos creó, desde que nos formó y estábamos ya en el vientre de nuestra madre, nuestro corazón comenzó a latir. Bueno, déjeme pensarlo, sí, pues ya estaba latiendo, ¿verdad, Rodrigo? Sí, ya estaba latiendo nuestro corazón. Nuestros pulmones no estaban trabajando, pero nuestro corazón ya estaba latiendo desde que el Señor terminó de formarnos y sigue latiendo, ¿verdad? Hasta hoy. Al igual, pues que el sol desde que lo creó el Señor está alumbrando hasta que se acabe. Igual nosotros con nuestro corazón, ¿verdad? Hasta que deje de latir, pues viene la muerte. Muy bien, pero hermanos, entonces ahí estamos nosotros en la tierra y podemos ver la grandeza, inmensidad de Dios
en el universo. Entonces, hermanos, vemos que dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Todo el ejército. Dentro de esos ejércitos están pues los ángeles, los seres celestiales y todo lo que el Señor hizo. Pero todo se concluyó, pero todo pues fue hecho por Dios. Y aquí nos habla pues que fue concluido también todo el ejército de ellos, del cielo y de la tierra. Entonces, hermanos, pues vemos que dentro de esta creación, de este ejército, vemos que Dios había creado algo importante. ¿Saben quién fue? El querubín. Ese ser que vamos a leer en pues algo de él en Ezequiel, capítulo 28. En Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 14 nos dice de esta manera. Y nos lo ilustra o nos lo presenta el Señor de esta manera. Dice aquí: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. Perdón, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras todos en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, entonces aquí podemos ver todo lo que el Señor habla de este personaje, de este querubín, de su creación, de todo lo que Dios hizo en él. Y al igual que al ser humano, pues Dios no puso algo de imperfección en él. Dios no lo hizo con el propósito de que él se desviara del camino de Dios, de la ley de Dios, del consejo de Dios, sino que, hermanos, lo hizo así, tan hermoso, tan perfecto. Y Dios no miente. Dios no nos está engañando, no está diciendo, bueno, ya después de que fracasó, de que lo hizo fracasar, relata
pues lo pone en alto. No, hermanos, esto está desde un principio. Y entonces, hermanos, bueno, pues también nos sigue relatando en el versículo 16 al 19, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Todo esto, hermanos, pues lo encontramos en las Escrituras. No podemos, pues, evadir la palabra de Dios. Tampoco, pues, no es para culpar a Dios, hermanos, porque como nos dicen las Escrituras, Dios, cuando terminó su creación, todo era bueno en gran manera. Y hermanos, bueno, pues entonces esto fue lo que pasó con este querubín tan importante. ¿Y qué pasó? Hemos visto que la creación del ser humano fue perfecta, hecha a imagen y a semejanza de Dios, la creación humana. Esta parte de esta otra creación o de este querubín, hermanos, también todo lo que nos relata fue muy importante, excepcional su creación. Y los dos pecaron. Los dos dejaron de tomar en cuenta la palabra de Dios. Nos dice en Génesis 3:6, ya este ser del que acabamos de hablar estaba ya aquí en esta tierra. Nos dice aquí en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y todo lo hizo por el consejo que le dio la serpiente, ¿verdad? Que diciéndole que qué le había dicho Dios o qué les había dicho Dios.
Y ella le dijo lo que les había dicho, y cuando les dijo que no comieran de ese fruto, porque iban a morir, ¿qué le dijo Satanás? Pues disfrazado en esa serpiente, que no iba a ser así, que pues que iban a ser como Él, como Dios. Y hermanos, vemos que por eso comió, por eso ella quedó observando el fruto y lo vio, como dice aquí, que que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y también lo dio a su marido, y él también comió. Hermanos, entonces pues aquí pues Eva se olvidó del límite que Dios había puesto y no le importó y lo traspasó y desobedeció a Dios. Hermanos, a veces nosotros hacemos cosas, probablemente decimos tan pequeñas, no va a pasar nada, pero no nos damos cuenta que abrimos una puerta a un lugar de problemas, de necesidades. Cuando Eva hizo esto, ella no se dio cuenta, hermanos, yo lo ilustro así, que ella abrió una puerta para el pecado, para la maldad, en todos los sentidos estaba abierta la puerta, el ser humano podía entrar a ese mundo y perderse ahí y hacer todo lo desagradable. Aquí, hermanos, ella, eso fue todo lo que hizo. Comió del fruto, y Dios los castigó, pero ella abrió esa puerta que con el tiempo, pues muchas personas entran a ese mundo del pecado, de maldad, en todos los sentidos, en el vicio, en las drogas, pues en robar, en destruir, en matar, y vemos que esto ha crecido. Ella no pensó el gran problema que había causado. Y hoy en día, ¿qué podemos ver, hermanos? Decimos, antes no había esto, antes no pasaba esto. Y es verdad. Pero como las personas se han ido metiendo y cada vez es peor, cada vez es peor. Podemos ver secuestros, podemos ver el crimen organizado, ¿verdad? Que hasta allá se organizó para atacar. Podemos ver, pues, personas individuales, toda la maldad que hacen. Tantos, por ejemplo, se habla de tantos feminicidios, no sé cuántos se cuentan de un tiempo a otro, pero es algo sorprendente. Igualmente, hermanos, no de las mujeres nada más, por supuesto, de las mujeres es más sorprendente, más doloroso, más triste, porque muchas son atacadas, que les han quitado la vida sus propios maridos, sus propios familiares, mamás que han matado a sus propios hijos, tal vez por desesperación. Yo no los estoy, y yo creo que ustedes tampoco, no las estamos condenando,
Porque nosotros, ¿qué más quisiéramos? Tal vez haberlas conocido, poderlas haberlas ayudado, decirle, no, no hagas eso, mira, yo te ayudo para que salgas adelante. Pero cuando nos damos cuenta es que, pues, hablan las noticias de tal mamá que mató a sus 3, a sus 2 hijos, o mató a su hija y se quiso suicidar ella y ella no murió, o también ella murió. Es muy triste y lamentable, ¿verdad? Y de los varones, ¿verdad? Que abusan de su fuerza física para maltratar o para quitarle la vida a las mujeres. Pero ahora también podemos pensar, porque no podemos quedarnos hasta ahí, sino decir, bueno, ¿por qué si ya no pueden vivir bien, por qué no buscaron mejor una solución? Separarse, ¿por qué no se fue esa mujer con su familia y llevar otra vida? Pero a lo mejor siempre pensando en que podía mejorarse esa relación, siguieron juntos y terminó en un desastre, en un crimen que muchos no quisiéramos que así hubiera pasado. Bueno, pues hermanos, yo digo que nuestra madre Eva, al desobedecer a nuestro Creador, a Dios, abrió esa puerta que se ha ido empeorando la situación del ser humano, porque muchos entran, no nada más se asoman, ¿verdad? Como tal vez hacen algunos. Tal vez algunos van y llegan a una discoteca, se asoman, ven todo, o se están una ocasión y después dicen, no, eso no me gusta, eso no veo nada bueno, y nunca más vuelven a ir. O aquellos que llegan a una cantina tal vez y también se asoman y ven, no, pues hay mesas, hay unas personas que están tomando, bueno, entran y también hacen lo mismo, pero después dicen, no, esa vida no me conviene, y se van. Pero otros hermanos no hacen lo mismo. Otros llegan a una discoteca y les gusta, y al fin de semana ya están otra vez ahí, o en una cantina, o en cualquier otro lugar. Y siguen, es como irse metiendo, caminando más en ese mundo que los va a llevar a la perdición, que los va a llevar a la muerte, que los va a llevar a la destrucción, los va a llevar a la pobreza, a que sean una persona sin valor y muchas veces sin salud, cuando Dios a todos, hermanos, porque no nada más a los que estamos aquí pudiéramos decir, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, sino a todos. Entonces, eso fue lo que se provocó, hermanos, con esta desobediencia de nuestra madre Eva, ¿verdad? A la cual amamos, ¿verdad? ¿O no? ¿O están enojadas o enojados con ella, como pasa muchas veces en este tiempo, en esta vida, donde la hija culpa a la mamá, donde el hijo pues también culpa a los papás, no nada más a la mamá o al papá, sino a ambos, que es la culpa de los papás por el cual él está pasando por una situación difícil, complicada, o está llevando una vida problemática. Y tal vez muchos lo creen y dicen, sí, pues es culpa de su papá, de su mamá. Y no se dan cuenta que el culpable pues es él, ¿no? Es ella. Bien, hermanos, entonces con este pecado se desencadenó este gran problema, esta gran situación. Y de la misma manera, por la desobediencia de Satanás, también, hermanos, se complicaron las cosas. Y todo porque, como nos dice ahí en
en Ezequiel. Vamos a verlo otra vez en Ezequiel 28. Desde el versículo 15, dice aquí en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos. Perfecto eras, le dice el Señor a este querubín protector, a este querubín que Dios le pone, que era grande, protector, y que lo puso en el santo monte de Dios, y que allí estuvo en medio de las piedras de fuego, se paseaba con un gran esplendor, hermanos. Y dice el Señor, perfecto eras en todos tus caminos. Era perfecto, igual que el ser humano. Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios. A este personaje Dios dice que era perfecto en todos tus caminos. ¿Hasta cuándo? Dice aquí, hasta que se halló en ti maldad. Ese es el problema, ¿verdad? Ese fue el problema también de nuestra madre Eva, cuando ella pensó en desobedecer el límite, en desobedecer la regla, en desobedecer el mandato que Dios le había dado, entró la maldad en ella. Igual que en este personaje. ¿Y qué más dice en el versículo 16? Y todo eso fue, hermanos, porque dice que cuando Eva comió el fruto, pues ella quería alcanzar esa sabiduría, quería alcanzar lo que ese fruto le iba a dar. Igual que este personaje que dice en el versículo 16, que hasta que se halló maldad en él. ¿Por qué? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y hermanos, entonces, por todo el bien que Dios había hecho en él, por todo lo que Dios había hecho por él, pues se enalteció. Y hermanos, fue el fracaso y fue abrir también pues esa puerta enorme, esa puerta totalmente amplia para la maldad. Y nosotros, hermanos, yo creo, de lo que yo les estoy hablando, de lo que a lo mejor ustedes están imaginando, de lo que ustedes saben, pues es tan pequeño que hermanos, si nos pusiéramos a investigar y a ver cuánta maldad, cuántas cosas se hacen aquí en la tierra, todo por culpa de este personaje que, así como él se enalteció porque era importante, porque Dios le había dado poder, le había dado autoridad, le había confiado ministrar en su creación o muchas cosas, pues se enorgulleció. ¿Y cuántas personas en este tiempo no pasa lo mismo? Por lo importante que son, por el poder que Dios les ha dado, por toda la capacidad que Dios les ha dado. Y
se alejan de Dios y se olvidan de las leyes de Dios. ¿Qué pudiéramos hablar, por ejemplo, de todos los desechos que hacen un gran daño a toda en esta tierra, a todo lo creado por Dios, todos los desechos que van al mar, de todo, hermanos, de las refinerías, de las industrias. Bueno, a veces no nos podemos imaginar del gran daño que el ser humano hace, y todo por por esa codicia, por ese egoísmo de poder, de grandeza, y nos estamos destruyendo, ¿verdad? Se habla del calentamiento global y muchos decimos, ¿cómo es posible, no? El calentamiento global, cuando aquí todo está libre, todo puede circular, el aire, y llevarse los contaminantes, y pensamos a lo mejor de esa manera. Y lo estamos viendo, nos ha tocado ver que toda esa contaminación que el hombre ha creado, ha hecho, pues nos está afectando en todo, ¿verdad? El clima ha cambiado, los ciclones vienen con demasiada lluvia, con demasiada fuerza, que destruyen, los tornados, los vientos. Bueno, hermanos, tanto daño, ¿verdad? Los rayos solares, la capa de ozono que se ha destruido y que ya no nos protege a nuestra piel, que los rayos solares, los betas, los gamas, que queman la piel, que provocan el cáncer. Bueno, pues hermanos, todo esto se creó con estas desobediencias, ¿sí? Y hermanos, bueno, pues desencadenaron el caos, no nada más aquí en la tierra. Yo creo que hemos leído de los millones de desechos que hay en la atmósfera, o allí alrededor de la tierra, circulando como basura, ¿verdad? O basura, es una basura, como en los ríos cuando vamos y vemos lleno de todo tipo de basura, todo tipo de contaminante, plásticos, material de desecho, todo eso igual está en el espacio. A lo mejor por ahí leyeron de que ese telescopio que anda por ahí fue impactado, dice, por una micro, algo de sólido, ¿verdad? De ahí. Bueno, pues hermanos, pues entonces todo eso ha pasado. Y hermanos, vamos a ver en Isaías acerca de este personaje, en Isaías. Bueno, primero quiero comentarles, por ejemplo, lo de Génesis 1:2. Ya vimos que dice que en el principio, ¿qué pasó? Que creó Dios los cielos y la tierra. Ya vimos también que en el sexto día, todo lo que Dios había hecho era perfecto. Todo era perfecto. Nos dice aquí en Génesis, ¿verdad? En
en el capítulo 2, versículo 1 y 2, y que dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. El versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y nos habla de, pues, de esa creación. Y todo, hermanos, pues había sido pues bien hecho, ¿no? Todo dice en el capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Sí? Todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y hermanos, bueno, pues la Biblia nos relata de la creación, de lo que Dios hizo, y a veces tal vez quedamos, no sé, a lo mejor confundidos y puedan decir: no, pero esto lo está diciendo después de todo lo que nos habla en el capítulo 1. Pero hermanos, también vemos en el versículo 2, nos dice en el versículo 2 del capítulo 1, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Otra cosa que nos habla aquí el Señor, de que después de esa creación donde todo estaba bien, aquí nos habla también de ese desastre pasado, y que nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Pues eso es algo, hermanos, que pasó antes de esto que estamos viviendo nosotros. Ahora vamos a Isaías 14. En Isaías 14, versículo 12 al 17, dice de esta manera, hablando de este personaje, de este querubín, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Bueno, hermanos, pues todo esto fue lo que entró en el corazón de este querubín, y se convirtió en un enemigo de Dios, en un adversario de Dios, que sigue causando problemas, sigue
dañando a las personas. Y hermanos, bueno, pues ya resumiendo lo que hemos visto, pues el mundo está así porque los seres humanos no quieren regresar o no quieren sujetarse a Dios. Y la maldad ha aumentado demasiado, así como dice las Escrituras, en este tiempo. Está incontenible, pero no es culpa ni de los papás, ni tampoco es culpa de Dios, que Él nos haya dado todo y que nosotros no queramos sujetarnos a Dios, no queramos obedecer, no queramos regresar si alguien anda mal y decir, no, ya no sigo este camino, me regreso a las cosas de Dios. No quieren, hermanos, no quieren, pero no es culpa de los papás, vuelvo a repetirlo, de que las hijas o los hijos anden mal. Ya es culpa de ellos, porque ya pueden pensar, pueden reflexionar y pueden dejar el mal camino que llevan y comenzar a caminar con Dios. En todos los sentidos. Y es hermanos, el día de ayer o el día de antier, donde hubo una marcha allá en Israel de los lésbicos gay, que hubieron creo que más de 1 millón de personas en esa marcha. Qué vergüenza, ¿verdad?, para los obreros cristianos, pues que no estemos tal vez haciendo mejor nuestro trabajo. Y pues qué lástima de esas personas que siguen desafiando a Dios. No les va a ir bien. No es tanto porque nosotros seamos egoístas o malos, pero lo que quisiéramos es que regresaran al camino de Dios. Que no se vuelvan rebeldes y desafíen a Dios. Y por ahí hay un video también que dice que la Biblia va a ser censurada, ¿no? Sobre todo por esa gente que no está conforme con su sexo, pero no, Dios no tiene la culpa, ¿no? Sino debería uno de buscar la armonía y la comunión con Dios. Ahora, hermanos, no nada más los líderes cristianos o los obreros cristianos, todos los que somos cristianos y que creemos en la palabra de Dios, que creemos en Dios y que tenemos una experiencia con Dios y que estamos conscientes de que lo mejor está en la Biblia, somos los responsables de todo lo que está pasando. También los gobiernos, porque todos nosotros sabemos que la Biblia nos dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Los gobiernos no están, como dicen, para servir en todo a la ciudadanía, para hacer lo que ellos quieran. No, están para honrar, para glorificar a Dios, para servir a Dios. Sin embargo, pues por la ignorancia, porque no tienen tiempo, porque no les interesa, están perdidos en las cosas de Dios, pero las bases para toda autoridad terrenal y espiritual está en la Biblia. Toda autoridad dice que ha sido puesta por Dios y está para servir a Dios, pero ahora ya no, están para servir al mundo.
hacer lo que ellos digan, es la mayoría y se tiene que hacer y a crear leyes que en un momento dado digan, no, es inviolable, ¿verdad? Como pasó en el tiempo de Daniel, cuando iba a ser echado al foso de los leones. El rey quiso librarlo, pero aquellos que con maldad habían planeado que fuera echado en el foso de los leones, dijeron, no, la ley se tiene que respetar, no la puedes violar. Y no pudo hacer otra cosa. Así también piensan las gentes hoy. No, pues las leyes no las podemos violar, no las podemos desobedecer, y para que hagan otra cosa pues tienen que crear anexos, ¿no? Cosas, leyes que les permitan pues autorizarles para que hagan otra cosa diferente a la que el artículo dice. Entonces, hermanos, pero no nos olvidemos que Dios seguirá reinando, que Dios seguirá gobernando. Y hermanos, si nadie va a salir pues ileso de su maldad, va a ser castigado, va a ser juzgado. ¿Y qué espera? ¿Salir inocente? No, porque está violando la ley de Dios. Y hermanos, pues con respecto a esa marcha, pues también es un sacrilegio de que en la ciudad del gran rey, en la ciudad de Dios, en la ciudad de pues del Salvador, pues estén haciendo esas cosas, ¿no? Tentando a Dios, provocando a Dios y pues haciendo lo que no deberían de hacer. Así es que pues hermanos, nosotros debemos de seguir tomando en cuenta la palabra de Dios para nuestra conducta, para nuestro comportamiento, ¿verdad? Dios ama a todos, sigue amando a todos, y si se vuelven, pues Dios los perdona, pero si no, pues van a ser juzgados y condenados. Bien, pues pónganse de pie, hermanos, y vamos a terminar en una oración y a seguir orando, a seguir compartiendo la palabra del Señor. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, porque tú sigues siendo Dios, sigues siendo el Rey, sigues siendo Señor del universo, Señor de todas las cosas, y tu palabra permanece para siempre. Señor, fortalécenos, ayúdanos para honrarte, para hacer tu voluntad, y te pedimos también por aquellos que el enemigo, como dice en tu palabra, han sido engañados, han sido desviados, Señor, que tú les ayudes para que tomen en cuenta tu palabra y regresen a ella. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.